Porque estamos en nuestra segunda semana, empezando nuestra segunda semana de este ciclo que estamos dedicando a la familia. 50 días, 8 domingos consecutivos hablando de este tema. Algunos a lo mejor se preguntan, bueno, ¿y por qué dedicar toda una serie de mensajes todos estos días a un énfasis sobre la familia? En mi casa tenemos una broma ya en la familia, que cuando alguno hace algo que no es necesario que lo haga, siempre le decimos, ¿será precis? ¿Será precis? Pues bueno, yo os diría, sí, es precis. Es preciso, es necesario. Y os voy a dar unas cuantas razones por las cuales debemos prestar especial atención a este tema de la familia. En primer lugar, porque la familia tiene origen en Dios mismo. No es un invento humano, es un diseño de Dios. Cuando fue creado Adán y Dios buscó hacerle la compañía idónea, el relato bíblico nos dice que tomó su costilla para hacer de esa costilla a Eva. Y Adán, dice el texto bíblico, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y mirad lo que dice el texto bíblico, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a mujer, y serán una sola carne. Esto está en el Génesis. Y ahí es donde se establece la base de la unidad familiar. Y este texto se repite por 4 veces en la palabra de Dios. Y cuando un texto se repite 4 veces, es que tiene mucha importancia. Pero además, en la Biblia se nos habla en multitud de pasajes sobre la familia, sobre las buenas familias y las familias disfuncionales, las familias desestructuradas. Se nos habla de los buenos ejemplos que encontramos en algunas familias y los terribles ejemplos y sus consecuencias que encontramos en otras familias. También en ella se nos aconseja cómo debemos conducirnos para que la familia sea ese marco de crecimiento personal para cada uno de sus componentes. Incluso la Iglesia, que es la herramienta que Dios escoge para dar a conocer la persona de Jesucristo y para dar a conocer su salvación, es considerada una familia. Y una familia también unida por vínculo de sangre, como hemos estado viendo hace unos momentos. La sangre de Cristo Jesús, que fue derramada para perdón de nuestros pecados y que nos hace ser familia en Él, hermanos los unos de los otros. Además de ello, Dios tiene un propósito a través de tu familia, a través de mi familia. Y Él anhela que ese propósito sea cumplido, porque los primeros beneficiados seremos nosotros mismos. Y por si todas estas razones te parecieran pocas, hay una razón más. Piensa en tu propia familia, en el papel tan importante que juega para tu vida. Sin duda que es de gran importancia. Y hoy necesitamos considerar con detenimiento las luchas, las batallas que enfrentamos como familias. ¿Somos conscientes de estas luchas? ¿Somos conscientes de las batallas que estamos librando? ¿Nos estamos esforzando por cuidar, por proteger nuestra familia, por aportarle lo mejor de nosotros mismos para que sea la nuestra una familia sana? Mirad, cuando observamos las distintas realidades que enfrentan las familias de hoy día, nos damos cuenta que muchas de ellas están librando duras y terribles batallas. Muchas de ellas están soportando pruebas que las están llevando al límite de su resistencia. Y os voy a poner algunos ejemplos. Algunas familias están enfrentando la dura prueba de la enfermedad. Conocemos cuadros de sufrimiento en familias. Enfermedades que se prolongan en el tiempo y que no solo afectan al enfermo,
no solo afectan a la persona que está pasando por la enfermedad, sino que afecta al resto de la familia, aquellos que le están acompañando en el sufrimiento, en el dolor, que sufren cuando le ven sufrir, que a veces se les hace insoportable. Muchas familias están enfrentando esta terrible lucha. Hoy, hace un rato me transmitían la feliz noticia de que hoy por primera vez está con nosotros Jorge Martínez, un hermano de Ondara que había sufrido un accidente laboral, pero hoy está aquí entre nosotros y ha venido con su esposa. Y es un motivo de agradecimiento al Señor. Pero también nos pedían otra familia que orásemos por Cristian Camilo, que es un joven de 21 años en Madrid, que ha sido operado y tiene una terrible enfermedad y están pidiendo oración por él. Está ahora en un coma inducido y están esperando a ver qué desarrollo toma la enfermedad. Esta terrible prueba es la prueba de muchas familias y que, como digo, les lleva al límite de sus fuerzas. Pero está la prueba de las relaciones, conflictos de relación entre matrimonios, entre padres e hijos, abuelos que no encajan en el marco familiar, conflictos en las familias con las familias de origen. Está la prueba de la economía, familias que están viviendo en una precariedad económica terrible, que a veces no tienen lo suficiente como para poder alimentarse cada día y que les da una terrible vergüenza confesarlo, decirlo a nadie, y prefieren cargar con el hambre que no exponerse a la vergüenza de decir tengo necesidad. Algunos están pasando por la prueba de la comunicación. ¿Cuántos conflictos en las familias porque no existe una buena comunicación en ellas? Mala comunicación entre los cónyuges, que a veces se tratan gritándose el uno al otro, compartiendo mutuos reproches, resaltando lo mal que lo hace uno y lo bien que se conduce el otro. Está la prueba de la presión social, lo que ese entorno que tenemos alrededor a veces está esperando de nosotros como familias, y cuando no respondemos a ese patrón o a ese esquema, estamos ahí un poco expuestos a las críticas, al ninguneo y a otras cosas. Está la prueba de la fidelidad. ¿Cuántas situaciones de infidelidad hay hoy en nuestros días? Así que, como digo, en la actualidad las familias están sometidas a terribles pruebas que generan en ellas una gran tensión. Y sabéis, esto me hizo pensar a mí en el piano. Para muchos el piano es como un mueble. Cuando uno cierra la tapa, cierra aquí, cierra ahí, se ve, es un mueble que no hace ruido, está calladito mientras no llega Pau y lo interpreta, y parece que es un mueble sin más. Pero un piano con más de 220 cuerdas en su interior, y cada cuerda con una tensión entre 70 y 100 kilos de peso, hacen que el arco que sostiene esas cuerdas sostenga una presión constante de entre 15.000 y 25.000 kilos. Es decir, este piano puede estar soportando una tensión de 20 toneladas y parece que esté ahí quietito. Y yo pienso, cuando una de esas cuerdas se tensa más de lo normal, ¿qué suele pasar? Los pianos antiguos tenían cuerdas de hierro, y cuando supieron que el acero podía sostener mucha más presión, la cambiaron y pudieron hacer pianos más grandes porque soportaban bien la tensión. Pero incluso las cuerdas de acero, cuando se tensan más allá de lo que pueden resistir,
se rompen. Y yo pensaba en el piano, ¿sabéis por qué? Porque a veces las familias actuamos como los pianos. Es decir, no mostramos con nuestra presencia, no mostramos señales de estar pasando por una terrible tensión. Pero creedme que así como el piano está soportando una dura tensión, también hay muchas familias que la están soportando. Y puede que en un momento dado, con tanta tensión, puede que una cuerda salte o puede que el marco se rompa. ¿Cómo evitar que la tensión acabe con nuestra familia? ¿Cómo evitar que esa presión acabe por destruir el cuadro familiar? Mirad, el origen de nuestras tensiones lo encontramos en los mismísimos Adán y Eva. Si nos remontamos al relato del Génesis, a esta parte que encontramos en el capítulo 3 y que hemos dado en llamar la caída del hombre, encontramos ahí aquella situación en la cual Dios, el Señor, toma al hombre, lo pone para cultivar el huerto del Edén, para que lo cuidara, y le da una sola instrucción: puedes comer del árbol de todos, del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Esa fue la instrucción de Dios para Adán y Eva. Pero tal como se nos dice en ese capítulo 3, la serpiente, el más astuto de los animales del campo, se acerca a Eva y le dice: no, ¿quién te ha dicho eso? No es verdad. Todo lo contrario. Cuando pruebes de ese fruto, serás como Dios. Serás como Dios. Y como ella vio que el fruto era apetecible, probó del mismo fruto. ¿Y qué hizo? Darle a Adán. ¿Y Adán qué hizo? También probar del fruto. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Tuvieron miedo. Sabían que habían roto una norma que Dios había establecido. Y su primera reacción fue esconderse de Dios. Y cuando Dios les pregunta, y le pregunta a Adán: oye Adán, ¿has probado del fruto? Bueno, la mujer que me diste. Qué humano, ¿verdad? Y la mujer dijo: ay, no, fue la serpiente que vino y me tentó. Y la serpiente ya no sabía a quién mirar. Mirad, podemos quedarnos con el relato. Hay gente que se queda con el relato y algunos incluso se burlan del relato, sin darse cuenta que lo más importante no es el relato en sí, sino el principio espiritual que intenta transmitir este relato. Y lo mismo nos sucede con las batallas que libran las familias. Podemos quedarnos con la lectura superficial. A veces decimos: no, la culpa la tiene ella, no, la culpa la tiene él, no, la culpa la tiene esta persona que ha venido simplemente para poner a prueba nuestro matrimonio. Y nos quedamos en la superficie sin darnos cuenta que la raíz del problema es mucho más grave, es mucho más profunda. A veces, cuando uno ha visto a un matrimonio discutir por una pequeñez y uno lo ve desde lejos, puede decir: ¿y por eso discutís? A veces hay matrimonios que discuten por cualquier cosa y cuando llegan al final de la discusión no se acuerdan ni siquiera por qué empezaron a discutir. ¿Sabéis por qué? Porque el problema no era el elemento de la discusión, sino la raíz profunda por la cual cualquier elemento puede convertirse en una disputa. Pablo lo tenía muy claro, y puesto que él conocía muy bien que la raíz del problema
era más profunda, lo abordó en una de sus cartas. Y os quiero llevar a ese texto que podéis encontrar en Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Mirad, Pablo estaba hablando antes de estos versículos, desde el versículo 1, acerca de cómo debían de ser la relación padre-hijo, entre esposos. En aquella época la familia incluso abarcaba también a los siervos, porque las familias tenían siervos, tenían esclavos, pero también quedaban incorporados en ese entorno familiar. Y Pablo les está hablando de cómo deben de ser esas relaciones para que fluyan bien. Y después de aconsejarles, es cuando vienen estas palabras que os quiero leer. Versículo 10. Y les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mirad, de este texto extraemos 3 principios muy útiles para ganar cualquier batalla que tu familia pueda estar enfrentando. Si tu familia se encuentra bajo tensión, bajo presión, si está librando una batalla, sea con la enfermedad, sea con la economía, sea con las relaciones, sea con cualquier aspecto, toma nota de estos 3 sencillos principios. Pero no simplemente para que los tengas aquí en tu memoria, sino sobre todo para que hagas uso de ellos. Mirad, el primer principio, el primer elemento que uno ha de tener en cuenta si quiere realmente hacer frente en esta batalla y ganarla, en primer lugar lo que tiene que hacer es identificar el verdadero enemigo. Identifica tu verdadero enemigo. Dice este texto: no tenemos lucha contra carne ni sangre. A veces, y generalmente, nos equivocamos de adversario. No es nuestro marido el adversario, no es nuestra mujer el adversario, no son nuestros hijos, no es la persona que me cae mal, no es la persona que le tengo una tirria terrible porque me ha hecho la vida imposible. Ese no es tu enemigo. No son las personas a las que acabamos odiando. Las personas, como Adán y Eva, son seducidas y engañadas por el enemigo. Él las lleva, o nos lleva muchas veces, a su terreno. Y también juega con nosotros y caemos en su trampa. ¿Y por qué hace esto? Porque Satanás se declaró en enemistad con Dios desde el principio. Cayó de su estado de gloria porque quiso competir con Dios. Por lo tanto, su función y su tarea es tratar de deshacer todo el proyecto de Dios, todo el plan de Dios. Y si el plan de Dios es de paz y de bienestar para las familias, como dice la palabra, Él ha venido para matar, robar y destruir. Por lo tanto, identifica bien al enemigo. No es tu mujer, no es tu marido, no son tus hijos, por bordes que sean. Es el enemigo. El enemigo es el diablo que intenta hacer fracasar el plan de Dios. Mirad, si estudiáramos el marco familiar
de las personas que identificamos como los peores dictadores y genocidas de este mundo, nos daremos cuenta que en la raíz hay un marco familiar desastroso. En esta semana, cuando leáis los devocionales, veréis un ejemplo. Slobodan Milosevic. Y ahí se encuentra el retrato de cómo era su familia. Pero pensad en Hitler o pensad en cualquier otro y os daréis cuenta que detrás hay un cuadro terrible que generó en ellos una actitud de odio hacia aquellos que él o que ellos decidieron odiar. Ahora bien, esto no les justifica. Pensemos en el relato del Génesis. El hombre se intentó justificar en la mujer en la serpiente. Y sabéis, hubo reparto para todos. Hubo reparto para todos. Para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Incluso para la tierra. Incluso para la tierra que Dios había hecho para la humanidad. Mirad, el enojo, la ira, los celos, la envidia, el orgullo, el rencor, la amargura, la ambición y muchos otros elementos que muchas veces son el centro de nuestros conflictos familiares, tienen una raíz espiritual. Por eso no nos podemos quedar en la superficie, sino ahondar más profundamente. Cuando una persona genera una actitud de celos y acaba siendo un enfermo de los celos y acaba por tratar de controlar a las personas que quiere, porque esos celos le llevan a tratar de poseer a esas personas, en el fondo hay una raíz espiritual. La envidia tiene una raíz espiritual. Mirad, la gran crisis económica que nuestra sociedad viene arrastrando es la consecuencia de la codicia, y la codicia tiene una raíz espiritual. Por lo tanto, démonos cuenta de que nuestra batalla es una batalla espiritual y el enemigo es aquel que desde el principio quiso oponerse a Dios. Primero, identifica tu verdadero enemigo. En segundo lugar, para combatir con ese enemigo vas a necesitar mucha fortaleza. Por lo tanto, en segundo lugar, busca la fortaleza en la fuente de toda fortaleza. Por eso, en este texto que hemos leído, el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Recordáis los personajes de Asterix y Obelix? ¿Los recordáis? Esos simpáticos personajes. ¿Por qué tenían tanta fuerza? Esos galos que podían contra todo un imperio, contra todo un ejército romano. Porque tenían una pócima mágica. Obelix se cayó de niño en la pócima, no necesitaba beber. Y Asterix necesitaba tomar de la pócima. Y con eso eran capaces de derrotar a cualquier ejército romano. Mirad, en la vida real, la fuerza de la fortaleza humana es Dios. No sé si conocéis la película Hasta el último hombre, basada en hechos reales. Un soldado que quería enrolarse, porque no quería quedarse en casa mientras los demás iban a librar una batalla. Era un soldado americano, se estaba librando la batalla contra Japón, 1945, y él no quería quedarse en casa, pero tenía un problema. Él era creyente y no quería coger un arma, pero quería enrolarse. Y así lo hizo. Le hicieron la vida imposible dentro del ejército, porque querían que lo dejara, que abandonara. Pero él no se resistía y quería seguir adelante. Porque él decía: yo puedo jugar un papel en esta guerra, pero mi misión va a ser salvar vidas. Yo quiero ser un soldado médico. Y para hacerlo corto, aquel soldado fue a la guerra. Y en una de las más crudas batallas que libró el batallón en el que él iba, este batallón se dio en retirada y estaban
diríamos, en un acantilado. Y cuando todos los soldados habían huido y habían bajado por el acantilado y solo quedaban heridos, él quedó allí arriba. Y sabéis, con una cuerda, a lo largo de toda una larga noche, fue bajando un hombre tras otro. Cada vez que oía una voz de un herido, iba arrastrándose, hasta recogerlo, arrastrarlo, llevarlo hasta allí, atarle una cuerda y bajarlo. Y cuando acababa, iba por otro, y otro, y otro. ¿Y sabéis cuál era su oración? Señor, dame fuerzas para uno más. Lo bajaba. Y cuando lo había bajado decía, Señor, dame fuerzas para uno más. Y bajaba otro. Y volvía a repetir, Señor, dame fuerzas para salvar uno más. 75 hombres logró salvar. A veces no sabemos hasta dónde llega la fuerza humana cuando se basa en aquel que fortalece, que es nuestro Dios. Por eso encontramos este texto tan precioso en Isaías. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, y su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, los que esperan en el Señor. Por lo tanto, ¿estás decidido a librar esa batalla? No te apoyes en tu propia fortaleza. Busca en la fuente de la fortaleza el estar fuerte, el estar firme. Mirad un texto de esta semana, lo leeréis, dice: si el enemigo te ha robado la paz, el respeto, la comunicación, la confianza y la fidelidad, dile al Señor que rescate a tu familia y que te dé aliento para continuar. Lo más valioso que el diablo quiere quitarte es la esperanza que Dios restaurará tu familia, y nadie te ama como Dios. Nadie hará grandes cosas en tu hogar como el Señor. Primero, identifica a tu adversario. Segundo, acude a la fuente de toda fortaleza, que es el Señor. Y en tercer y último lugar, escoge muy bien tus armas. Escoge muy bien tus armas. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mirad, hoy se celebra el Día Mundial de la lucha contra el cáncer. ¿Cómo se libra una batalla contra el cáncer? Pues se libra de muy diversas maneras y con muy diversas herramientas. Mirad ahí quien está librando la batalla en los laboratorios, porque están buscando encontrar los antídotos, los elementos que les van a servir para luchar contra esa enfermedad, y sus herramientas son el microscopio, son los cultivos, son toda una serie de elementos con los que trabajan para librar esa batalla, esa lucha. Otros intentan hacerlo con la detección temprana. ¿Cuántas personas podrían haber superado un cáncer si se les hubiera detectado con prontitud? Otros trabajan en la concienciación. Otros trabajan levantando fondos para la investigación científica. Estas son sus armas. Qué importante es saber escoger las armas con las que uno va a luchar. Si no, que se lo digan a David. David empezó por probarse la armadura de Saúl. Y con lo grande que era Saúl y lo pequeño que era David, aquella armadura le pesaba demasiado. Imaginad que David hubiera planteado una batalla cuerpo a cuerpo con Goliat. Tenía todas las de perder. No fue tonto, supo escoger su arma. Un arma que él conocía muy bien porque la había usado desde niño. Y que en el cuerpo a cuerpo con aquella mole le servía muy bien, porque no tenía ni siquiera que acercarse. Y con su honda derrotó a Goliat. Cada enemigo requiere un arma distinta.
Y cuando se trata de Satanás, cuando se trata de este enemigo, cuando se trata de enfrentar una batalla espiritual, las armas que necesitamos son las que Dios nos ofrece, son las que Dios pone a nuestro alcance. Nuestra batalla por salvar nuestra familia, por hacer que tenga una buena salud, requiere esas armas que Dios pone a nuestra disposición y que vienen en este texto. Los elementos para la batalla. La verdad como cinturón versus la mentira. ¿Cuántas familias se engañan a sí mismas? ¿Cuántos maridos engañan a sus mujeres? ¿Cuántas mujeres engañan a sus maridos? ¿Cuántas veces utilizamos discursos falsos? Y la palabra nos dice: desecha la mentira y utiliza la verdad en amor. La justicia como coraza, la rectitud versus a la falta de integridad. La buena noticia de la paz como calzado versus la provocación y el conflicto. La fe como escudo ante el desánimo y la desesperanza que trata de infundirnos el enemigo en nuestras vidas. La palabra de Dios como espada. La salvación como el casco. Estas son las armas que Dios pone a nuestro alcance, pero de nada nos servirá que las conozcamos si no las utilizamos. ¿De qué me sirve conocer que Dios quiere que yo ande en rectitud, que yo hable con veracidad, que yo comparta la buena noticia de paz, que yo tenga ese escudo de la fe, que yo tenga ese casco de la salvación, si no lo utilizo, si no utilizo la palabra como espada? De nada me sirven todas estas armas. Dios las pone a nuestra disposición, pero en nosotros está el tomar esas armas y luchar con ellas, o tratar de seguir peleando como hacemos muchas veces con nuestras propias fuerzas, basándonos en nuestra propia confianza y en nuestra propia sabiduría, y eso no nos servirá de mucho, porque insisto, no estamos librando una batalla dialéctica contra alguien de carne y hueso como nosotros. Estamos librando una batalla espiritual para la cual necesitamos las herramientas espirituales que Dios pone a nuestro alcance. La esperanza de una familia en crisis radica en recibir el amor de Dios para sanar cualquier herida del presente y del pasado. Y dice 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Quiero que pienses en tu familia en este momento. Quiero que pienses en ti. El pasado domingo se nos hablaba de estar centrándonos en nosotros para empezar, a través de nuestro cambio personal, buscar el cambio de nuestra familia. En esta mañana yo te invito a que tú pienses en tu propia familia, que consideres su estado, que consideres cuáles son esos aspectos o esas batallas que está librando. ¿Quieres que tu familia salga triunfante? ¿Quieres que tu familia no quede derrotada? ¿Estás pasando por cualquiera de estas tensiones o pruebas que he mencionado al principio? Quiero que pienses en estos 3 principios. Si tienes un problema con alguien de tu familia, no pienses que él es el enemigo. Identifica al verdadero enemigo, no te dejes engañar. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, elevó una oración al cielo, al Padre Celestial, y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es posible que muchos con los que estáis librando alguna batalla, tal vez no sepan lo que están haciendo, o tal vez tú no sepas lo que tú estás haciendo. Por eso identifica al verdadero enemigo. Pero a continuación busca en la fuente, busca en Dios. No te apoyes en tu propia fortaleza, busca en la fortaleza de Dios. Y si tú estás pasando una situación en la cual
estés diciendo, ya no puedo más, mis fuerzas no dan para más, he llegado al límite, no lo soporto más, no aguanto más, no resisto más. El Señor te dice que no hay ninguna prueba que no puedas superar a su lado. Por lo tanto, apóyate en Él. Toma fortaleza de su fortaleza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y en tercer lugar, considera esas armas que el Señor pone a tu alcance. Cada una de ellas, la fe, la rectitud, cada una de las armas que el Señor pone ahí, el Evangelio de la paz, la salvación, la verdad, la propia palabra de Dios. Y pregúntate, ¿estás haciendo o estoy haciendo uso de ellas? Porque si no estoy haciendo uso de ellas, la batalla y posiblemente la guerra la tenga perdida. El Señor no quiere que pierdas ninguna batalla, ninguna guerra. La victoria está en Jesús. Como dice la canción, solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Por lo tanto, fortalece tu vida en el Señor y escoge bien tus armas, las armas que el Señor te da para librar esta batalla. Yo quiero invitarte a que, si en esta mañana tú estás librando alguna batalla, a lo mejor no estás directamente implicado en ella, pero tú ves que miembros de tu familia están sufriendo, yo te invito a que lo pongas delante del Señor. Ahora en unos momentos subirá el grupo de alabanza, nos dirigirá en un cántico, y mientras cantamos ese cántico, yo te voy a pedir que, si tú quieres empezar buscando al Señor, te acerques al rincón de oración, donde estarán unos hermanos y yo mismo también estaré, para orar por aquellos que necesitéis que el Señor haga una obra en vuestra familia, para que vuestra familia sea sana, para que vuestra familia obtenga la victoria en la lucha que enfrenta. Yo te invito a que lo hagas, a que busques al Señor y a que ante todo tengas esperanza, porque la última palabra aún no está dicha. Por más oscuro que veas el panorama, por más ennegrecido que veas el panorama, el Señor tiene el poder para levantar tu familia, restaurarla y sanarla. Que Él nos bendiga. Nos ponemos en pie.